¿Te has preguntado qué hacemos? ¿Alguna que otra canción que cuadre? Y sí, así cada vez. Así nacen todos los videos que hacemos. El folleto, la cultura y la comunidad sorda en formato electrónico, accesible para cualquier persona que quiera aprender sobre esta rica cultura, ha estado disponible desde el 2021. Además, esta difusión ayudó mucho en la marcha del 23 de septiembre por la persona sorda, en la cual participamos orgullosos. También fue de mucha utilidad cuando se inauguró la bandera de la comunidad sorda, donde marchamos con orgullo en la ciudad de Sangolquí durante la Semana Internacional de las Personas Sordas realizada en el 2024 en Quito. Uno de nuestros proyectos más ambiciosos y complicados fue el folleto introductorio de lengua de señas. Esta herramienta digital está diseñada específicamente para profesores sordos que enseñan su lengua. Con este recurso, facilitamos la enseñanza de la lengua de señas brindando un apoyo esencial para educadores y estudiantes por igual. La salud mental ha sido algo que todos hemos temido y evitado, y para la comunidad sorda sigue siendo un problema de accesibilidad. Por ello, el programa Inclusivamente fue pensado para oyentes, pero sobre todo para la comunidad sorda. Este programa busca brindar apoyo psicológico en lengua de señas ecuatoriana a través de diferentes espacios y recursos. Hemos creado el Glosario de Psicología Clínica en Lengua de Señas Ecuatoriana, una herramienta que ayuda en los procesos de psicoterapia y contención, ya que traduce términos técnicos de la psicología a la lengua de señas. Será lanzado en el mes de octubre de manera gratuita y online en nuestra página web. De igual manera, la Escuela de Padres es un espacio gratuito dirigido a familias oyentes con hijos sordos. Este programa lo inauguraremos el mismo día del lanzamiento del glosario, iniciando con un plan piloto en la unidad educativa especializada para sordos Miguel Moreno Espinosa. El teatro es algo que va de la mano con la lengua de señas, y esto nos inspiró a realizar la obra Venciendo la Cordura. Esta obra creada por la Fundación Rama de Plata cautivó a la comunidad sorda y oyente, con presentaciones que unieron a ambas culturas en un mismo espacio, disfrutando así de una experiencia única. Cumplimos un sueño, la comunidad sorda y oyente disfrutando del arte en armonía. En Milsec, cada proyecto es un paso hacia un mundo más inclusivo y accesible. ¿Quieres saber más? Síguenos en nuestras redes sociales y únete a nosotros para vivir así la verdadera inclusión. Buenas noches, buenas noches. Bueno, esperando a que se me escuche bien. Nada más vamos a esperar a que inicien los ponentes las cámaras. Déjenme ver un segundo que todo se vea bien. Y ya les reactivo la voz ahorita también. Bueno, perfecto. Buenas noches con todos. Ahora sí, bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad, por estar aquí presentes, acompañándonos en una semana súper importante. Queremos inaugurar con la Semana Internacional de las Personas Sordas. Como Milce que hemos preparado varios programas, hoy inauguramos justamente esta hermosa semana con quienes son los protagonistas, ¿no? La comunidad sorda que nos acompaña. Vamos a resaltar su cultura, vamos a ver los diferentes aportes que han tenido, son líderes de la comunidad sorda, así que esperamos muchísimo el que ustedes puedan disfrutarlo. Nada más vamos a hacer unas pequeñas indicaciones. Recuerden que estamos en un espacio virtual y van a contar con interpretación en lengua de señas ecuatoriana, ¿sí? Habrá dos intérpretes, hay dos intérpretes anclados a la pantalla, está la comunidad sorda y van a poder
también escucharlos, así que vamos a garantizar que la comunidad sorda y oyente puedan seguir el programa de manera clara. Entonces nos pueden ya identificar en pantalla sin ningún problema. También estamos en modalidad virtual, por lo que a lo mejor por la cantidad de personas, de alguna u otra manera la conexión no puede ser la misma para todos. Entonces, no se preocupen que esto está siendo grabado para que después, en el caso de que haya fallas o problemas de conexión, todos puedan revisarlo posteriormente, ya con más calma y sin ningún problema. Les agradecemos también a todos los que estén conectados. En la parte de abajo, el Zoom nos permite dar unas pequeñas reacciones y justamente están los países en el que nosotros nos encontramos. Si pueden, sería genial que vayan poniendo de dónde nos acompañan y saldría así en toda la pantalla para ver de dónde nos está acompañando. Por ejemplo, yo soy de Ecuador, entonces así iríamos participando un poquito. También al final se va de esta charla, unos últimos 10-15 minutos, se van a seleccionar algunas preguntas de los que están aquí presentes, así que si pueden ir poniéndolas en el chat según vayamos avanzando para escoger alguna de ellas y preguntarles a los ponentes también para que ellos nos puedan dar su opinión, que es súper importante para hacer un poco más dinámica la presentación, ¿sí? Al final, quienes participen en 3 o más actividades, como habíamos nosotros mencionado, van a recibir una especie de certificación de participación. Para los que deseen un certificado más personalizado, en el chat también va a estar pasando toda la información para que ustedes puedan estar pendientes. En general, eso como indicaciones. Ahora sí, pues damos la bienvenida a los que son los protagonistas de la comunidad sorda. Son 3 invitados especiales. Está Sebastián Criollo, está Yasmín Sanabria y está Franklin Chango Luisa. Ellos tienen una amplia preparación académica, profesional. En el caso de Sebastián Criollo, por ejemplo, él es tecnólogo en administración de empresas. Él trabaja y estudió en el Universitario Pichincha, una de las primeras universidades en abrir sus puertas a estudiantes sordos para diferentes carreras, con intérprete de lengua de señas incluido. Allí también recientemente culminó su maestría en entornos virtuales para la gestión de talento humano. Sebastián también es responsable del control audiovisual del programa radial Ondas Pichincha, en donde conduce un espacio en lengua de señas y así visibiliza a la comunidad sorda en el país mediante este programa de radio en lengua de señas. Por otro lado, tenemos también a Yasmín Sanabria. Yasmín Sanabria es tecnóloga en gestión de talento humano, es estudiante del Universitario Pichincha Talmén. Ella desempeña actualmente como docente en la carrera de intérpretes de lengua de señas ecuatoriana que tenemos nosotros como MILSEC. Imparte clases en los cursos introductorios de lengua de señas también y forma parte activa de nuestros programas. Es una de nuestras líderes de la comunidad sorda, donde aporta su experiencia y su compromiso con la enseñanza, ¿no? Y Franklin, que le tenemos ahí también. Franklin es tecnólogo en administración de empresas, docente de la Universidad Católica del Ecuador, una de las universidades en donde se forman a futuros intérpretes en lengua de señas, también profesor de MILSEC dentro de la carrera de intérpretes. Su experiencia como docente y liderazgo lo convierte en un buen referente para la comunidad sorda. Estos 3 líderes, profesores, representantes de la comunidad del Ecuador, esta noche van a compartir con nosotros sus experiencias, sus reflexiones desde la perspectiva de la cultura sorda, que es súper importante. Así que vamos a iniciar justamente con ellos. Es importante entender desde un inicio acerca de la identidad y de la cultura sorda, ¿no? Por eso vamos a empezar con Sebastián primero. Y queremos preguntarle a Sebastián qué significa para él ser parte de la cultura sorda, pero no solo de la cultura sorda, sino aquí en Ecuador. ¿Cómo ha sido el ser parte de la comunidad? Cuéntanos, por favor, Sebastián. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este programa, este día especial, esta Semana Internacional de las Personas Sordas. Sí, nosotros, las 3 personas, 3 jóvenes que estamos aquí, somos líderes dentro de la comunidad. Y en cuanto a qué significa el estar incluido en la comunidad sorda, mi razonamiento
es de la cultura, ha ido avanzando. Antes era un problema súper complicado. Hace muchísimo tiempo cuando esto empezó, el tema de la cultura sorda. Primero, el cómo sentirnos. Nos ha tocado un largo camino luchando, esforzándonos con diferentes temas, diferentes objetivos, con intérpretes, aprendiendo lengua de señas, buscando una igualdad entre sordos y oyentes. Sabemos que no la hay, en el mundo es diferente, el mundo oyente con el mundo sordo, son dos mundos totalmente diferentes, pero queremos aprovechar nosotros hoy este espacio y explicarles en cuanto a cómo unir esos mundos. Su identidad, ¿qué significa esta parte de su identidad? Una parte es la lengua de señas. ¿Para qué nos sirve? Pues bien, es tan importante para la comunicación que lo podemos hacer de una manera clara. El acceso a esta comunicación lo tenemos mediante los intérpretes de lengua de señas. También otro aspecto de la cultura que es más profundo, se los explico después en un ratito. En general, el tema de las personas sordas, su identidad, como se muestra, es una de mis ideas. Gracias, sí, sí, es verdad que ha sido complicado. Y de hecho no creo que solo para Sebastián, ¿no? Para Franklin en este caso, ¿ha sido igual o ha sido diferente? ¿Cómo fue para él el ser parte de la cultura sorda? ¿Cuál fue su experiencia? Hola, buenas noches con todos. Esta es mi seña. Mi nombre es Franklin. Sí, soy una persona sorda, ¿no? Y la pregunta que me hicieron ahora, ¿cómo me siento ahora dentro de la comunidad? Ha sido una experiencia bonita en el transcurso de los años de vida desde niño, ¿no? Amo mi idioma, la lengua de señas. He aprendido también español, he sido parte de las dos comunidades, en mi trabajo, en lo social, con amigos. Entonces, he tenido experiencias positivas, ¿no? Dentro de las dos comunidades. Tal vez en un futuro sí, ¿no? Queremos este aprendizaje, seguir dejando a los niños, ¿no? Para que puedan desarrollarse con todas estas experiencias bonitas, en todo caso, que hemos tenido. Correcto, sí, es verdad. El crecer en estas dos culturas es un reto, pero también es una ventaja y qué bueno que Franklin lo haya hecho de la manera correcta. Yasmín, ¿fue igual para ti? ¿Creciste en ambas culturas, solo dentro de la comunidad sorda? ¿Cómo fue para ti? Cuéntanos, por favor. Muy bien, buenas noches con todos. Esta es mi seña. Mi nombre es Yasmín. Y soy una persona sorda. Bueno, sí, es verdad. He crecido en los dos mundos, oyente y sordo, y mi experiencia personal, por ejemplo, con la comunidad sorda, la lengua de señas, pero el idioma es distinto, el español, en la comunidad parlante, ¿no? Entonces, entendí ya después de muchos años que sí es importante la inclusión y el aprendizaje, ¿no? El español y la lengua de señas para mí ha sido una experiencia positiva el compartirlo esto, ¿no? No es tal vez dos mundos separados para mí, sino una. Aprender de cada una, conocer y vivir estas dos experiencias me ha ayudado a entender de manera clara, ¿no? Por ejemplo, la comunidad oyente tal vez porque habla no se expresa más, la comunidad sorda sí, tal vez somos más graciosos, más visuales en ese sentido, con nuestra corporalidad, entonces ver esa diferencia es bonito también, ¿no? Y cuando se junta también en los estudios también para la inclusión como personas sordas ha sido difícil y distinta, pero compartir estos dos mundos ha sido una experiencia muy bonita. Da tu micrófono silenciado, Jeremy. Correcto, perdón. Sí, de hecho es un punto súper importante lo que mencionaba Yasmín, porque se ve la diferencia entre lo que es la comunidad oyente y la comunidad sorda, ¿verdad? Y aprovechando lo que está mencionando esto, Yasmín, para Franklin, ¿cuál cree que es la mayor diferencia entre justamente entre la visión que tiene la comunidad sorda y de los oyentes acerca de la sordera? ¿Cuál es la mayor diferencia entre esto? Bueno, la visión para nosotros es, bueno, necesario porque tal vez
falta acceso a la educación o carreras para nosotros. En sí, nuestro idioma, la lengua de señas, debe ser socialmente respetada. Tal vez no nos sintamos del todo bien o piensan que es fácil o es cómodo para nosotros, pero no, se debe respetar la visión distinta que tenemos. Hemos luchado y hemos trabajado para nuestro desarrollo, sobre todo aquí en la cultura del Ecuador, que tal vez piensan que somos egoístas, pero no es así. Por muchos años y lo que se verá en el futuro, que lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestra identidad es una visión distinta. Sí, es verdad, correcto. Tiene razón lo que dice Franklin. La manera en cómo vemos con el tema de la inclusión y cómo hemos pasado, a lo mejor como experiencias personales, como oyentes y como comunidad sorda es diferente. Sebastián tal vez piensa igual, ¿cómo fue para él en el caso de las universidades que también hablaba Franklin? ¿Fue parecido a algo diferente? Pues bien, desde mi perspectiva, la visión que tenemos en el Instituto Pichincha, donde me formé, sí ha habido la apertura, en este caso, a que podamos nosotros participar. El objetivo era que más personas sordas puedan iniciar ahí su carrera, más o menos yo lo hice en el 2014, si no me equivoco. Ya había esta parte de la inclusión. No es que era lo mismo, sino que era el abrir la mente de las personas. Sordos, oyentes, juntarlos, compartir con ellos, que haya la verdadera inclusión, entender la cultura de cada uno, cómo se forman, cómo se capacitan, cuál es su opinión. De esa manera el trabajo se hizo mucho mejor. Ya se colaboró, se compartió dentro del instituto, esa es mi perspectiva. Ahora, sí hay otras instituciones de educación superior que tienen este tipo de barreras, por ejemplo, el tema del intérprete que no se lo puede tener ahí, lo cual dificulta más esta parte de la enseñanza y la educación, y es un problema por la parte económica. Diferente fue en el tema del Instituto Pichincha. Genial, correcto, sí. Qué bueno que haya instituciones, organizaciones como diferentes tipos de universidades que puedan aportar en beneficio de la comunidad sorda, ¿no? El que haya intérprete incluido en las carreras de interpretación es una ayuda muy, muy grande. A veces puede parecer algo insignificante, pero en realidad para ellos es un beneficio muy grande. Yasmín sintió lo mismo, cómo es la visión de ella en cuanto a a la cultura sorda y al oyente, o cómo lo ve en ese aspecto. Bueno, tenemos dos culturas que son muy, muy diferentes. La cultura, por ejemplo, la cultura sorda, primeramente nuestro idioma es la lengua de señas, pero somos bilingües porque también aprendemos español. Como una persona oyente aprende inglés, no es solo hablar un idioma, ¿no? Sino conocer, ver lo que realmente se vive dentro de la comunidad. Es parte también propia de nuestra identidad, la lengua de señas, y es muy, muy distinta, ¿no? Las visiones que tenemos. Correcto, así es. Y esto nos hace entendernos. Ya vemos un poco cómo ha sido la cultura sorda para ellos, cómo es, cómo se forma la parte de la identidad y qué ha significado para ustedes. Pero ahora ya yendo un poco más al tema personal, ¿no? Como sus experiencias y ya como comunidad. Me imagino que han enfrentado muchos retos a lo largo de su vida. Puede ser en la niñez, en la juventud, ya ahora en la adultez, en los trabajos, en diferentes etapas. ¿Cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado en su vida como líderes sordos? Me gustaría saber, Yasmín, por favor, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado ella para iniciar con ella? Bueno, sí, lo más difícil que se ha hecho para mí es la falta de acceso a intérprete. Por ejemplo, para ir al doctor o a la universidad, la comunicación. Sabemos que durante toda nuestra vida necesitamos comunicarnos, pero para esas cosas específicas necesitamos intérpretes. A veces escribir no es lo mismo, ¿no? que nuestro idioma. Entonces falta también acceso a la educación. La escuela para niños sordos lo hay, pero cuando queremos tener una inclusión necesitamos intérprete. La universidad no hay.
ese acceso. Entonces, por ejemplo, las noticias, una noticia, una información importante es un derecho. Entonces necesitamos acceso. La comunidad de personas sordas necesita y es un derecho a la interpretación y a muchas otras cosas, ¿no? Porque necesitamos opinar, es parte de nuestra identidad para ver, para informarnos, para saber. Eso creo que ha sido lo más difícil. Sí, es verdad. Topamos ya temas interesantes. A veces, sí, ¿no? Se piensa que con poner subtítulos o simplemente escribir solucionamos gran parte del problema, pero simplemente estamos dando un pequeño pasito como para querer hacerlo, pero en realidad no es lo mismo, ¿no? Sebastián, tal vez igual tienes el mismo punto de vista. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en cuanto a esto también? Y es complicado, me he enfrentado a muchas barreras, una de ellas que fue la más difícil dentro de mi objetivo de la educación. Por ejemplo, cuando era niño, tuve la barrera en el tema de la inclusión, el aprendizaje, el cómo poder desarrollar mi mente con lo que aprendía. Ahora en el tecnológico donde yo trabajo, realmente gracias a la capacitación que recibo en lengua de señas, me ha ayudado. Pero sí, comparto con Yasmín su opinión en cuanto a la parte de la dificultad de la comunicación para un médico, para aprender, para opinar. Aquí en Ecuador sí sabemos que es una obligación la inclusión, pero no se la cumple al 100%. Es correcto, y eso es otro punto también, ¿no? Que a veces se lo cumple como obligación o ponen por ahí un intérprete ahí en la esquina y no importa cómo se vea, ya estamos cumpliendo y es más que suficiente, pero no se toma en cuenta consideraciones como estas que mencionaba Sebastián, es importante también. Franklin igual, como ambos estuvieron en una carrera tecnológica, hay muchos términos complicados y me imagino que eso también ha de haber sido complicado para ustedes o cómo fue la parte lingüística en ese caso. Bueno, en ese punto, claro, palabras técnicas muy avanzadas para nosotros y saber que en el español significan muchas cosas y tienen muchos términos, leer en español, el contexto, entenderlo, palabras, buscar en el diccionario y tal vez entender y adaptarlas, eso fue un reto. Porque tal vez en lengua de señas no hay todas las palabras técnicas, ¿no? Tenemos que buscar en el diccionario, tal vez qué significa, preguntar a personas oyentes, intérpretes para que puedan adaptarlo. Eso creo que falta también y es parte de la inclusión, ¿no? La persona sorda, obviamente, tenemos que nosotros mismos esforzarnos, ¿no? Aprender, leer, buscar el significado, pero claro, es un proceso muy, muy lento, ¿no? Son muchísimas palabras. Bajo mi experiencia, creo que falta más, ¿no? Y en el futuro, ojalá que podamos tener mejor acceso. Eso sí, si ya de por sí el tener acceso a la comunicación es difícil, añadámosle a buscar algún intérprete de lengua de señas, a eso la falta de ayuda a la comunidad sorda en cuanto al español, entre palabras técnicas, en mallas curriculares que no están adaptadas, entre todo eso se complica y es verdad. ¿Eso les afectó o benefició en su desarrollo personal y profesional de alguna manera? No solo eso, sino todas estas etapas que mencionan de la niñez, de las universidades, de la parte de acceso a los intérpretes, ¿afecta en su vida personal, en su desarrollo personal? ¿Cómo lo llevan al momento de plantearse un objetivo y decir, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer el otro? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo gestionan? Por ejemplo, Sebastián, ¿cómo lo ha gestionado en esta parte? Gracias, pues recuerdo hace algún tiempo atrás cuando empecé con la escuela, sí fue el único sordo que había ahí. Interesante cómo veía la lengua de señas hasta que llegué al colegio. El colegio era inclusivo, ya habíamos dos, pero con oyentes y el tema de la cultura era totalmente diferente. El tiempo se pasaba rápido, no se tenía acceso a un intérprete. Y eso implicó que yo tenga un esfuerzo doble o triple para poder formarme hasta que alcancé mi objetivo de salir del colegio y graduarme. Después, la otra barrera que tuve que enfrentar en este caso
era la formación profesional. Entonces, comencé a ver en noticias la información. En este caso, había un instituto, el Tecnológico Pichincha, que él tenía acceso a la carrera de administración de empresas. Me pareció interesante, fui a ver, había muchísimos sordos donde se representaba bien su identidad, hablaban, gestionaban y hacían todo. Yo no es que pasaba aburrido, me tocó esforzarme también por incluirme en ese grupo, aprender más la parte de las señas, más de la cultura sorda, ir viendo cómo se mezclaban las dos culturas. Sí, para mí fue realmente algo admirable, no fue fácil, no es que yo dije que no, los sordos que estaban ahí pues realmente tenían un nivel alto, una capacitación muy buena, pero les gustaba compartir. Entonces, eso fue lo que me ayudó en mi desarrollo personal, gracias a la ayuda de la cultura sorda en el instituto. Eso sí, es verdad. Y siempre el compartir con otras personas, oyentes que estén dispuestos a darse el tiempo, a aprender lengua de señas, a ser inclusivos, inclusivos de verdad, no una inclusión muy superficial, sino una inclusión verdadera, siempre ayuda y beneficia para el desarrollo personal de la comunidad sorda. Y hablando de las universidades, de escuelas que han topado el punto, porque sí es verdad que hace falta muchísimo más con esto. ¿Qué dirían ustedes o qué recomendarían que hace falta en las escuelas, en las universidades, en los colegios, para que sean realmente inclusivas? ¿Qué ayudaría o qué daría un buen cambio hacia la comunidad sorda, un cambio realmente grande? Yasmín, no sé si nos puede ayudar con eso. Bueno, en este tema sí, la inclusión que nos ayudaría de verdad, porque obviamente sí es la unión de estas dos culturas, pero la comunidad oyente sabemos, ¿no? Que tal vez está más informada, pero la comunidad sorda tenemos dos idiomas, somos bilingües. Algo que nos ayudaría mucho, por ejemplo, para las personas oyentes, en cuanto a la enseñanza, por ejemplo, de la lengua de señas. Puede hacerlo, necesita practicar, ¿no? Se aprende lengua de señas en el tema de la enseñanza, ¿no? No es fácil, no es lo mismo, ¿no? La formación que tenemos es distinta, no es solamente hablando de un resumen, no, es un idioma propio, ¿no? Tal vez más la educación. Eso es lo que falta, ¿no? Porque es muy diferente. La comunidad sorda tiene su cultura, la oyente también, esta mezcla es importante, pero aprender mucho más aquí en el Ecuador de lo que realmente es. Ujú, correcto, es verdad. Gracias, Yasmín. Franklin, ¿qué opinas tú? ¿Recomendarías lo mismo? ¿Añadirías algo más en cuanto a esto? Sí, ujú, de la misma manera sabemos que necesitamos una inclusión, pero tal vez no es que seamos egoístas, ¿no? De nuestra cultura sorda también es parte de nuestra cultura oyente, también nuestros dos idiomas. Entonces, compartir estas experiencias, no es que somos pobrecitos, de que estamos atrasados, queremos en eso sí igualdad, ¿no? Y respeto a las dos comunidades, comunidad oyente y sorda, avanzar de la misma manera, pensar en nuestro futuro, porque también tenemos que trabajar, estudiar, cada uno, ¿no? Unido con la lengua de señas. Aquí en el Ecuador sí es preocupante que no hemos tenido un avance significativo, ¿no? Entonces no podemos quedarnos, ¿no? Sin progresar. La igualdad es lo que podemos, creo, y mejorará la inclusión. Sí, tiene razón Franklin también. Menciona una palabra muy importante que es respeto. A veces como oyentes y más aquí en el Ecuador incluso hasta usamos diminutivos para tratar de que algo no suene tan mal, pero en realidad no es así. No sabemos que como comunidad se sienten muy orgullosos de ser personas sordas y todo parte de ahí, del respeto y ahí nace la verdadera inclusión que ustedes están comentando. Mencionaban muchas cosas acerca de la universidad, acceso a los intérpretes, el tema bilingüe bicultural que hay en el Ecuador, en donde la comunidad sorda aprende estos dos idiomas y se forma en los dos, sigue siendo un reto bastante complicado.
Sebastián creo que lo tiene muy claro, de hecho me gustaría que me comente un poco porque él ha estado siempre inmerso entre oyentes, personas sordas, mezclar estas dos culturas y como trabaja directamente con la universidad, ¿qué cambio diría él o propondría para ayudar a esta parte de aquí? Muy bien. Primero, en cuanto a lo que tú mencionas de la parte de lo bilingüe bicultural, sí es complicado. En mi caso, sí llevo las dos culturas dentro de mí, pero sé que es mi responsabilidad el poder comunicarme. Yo aprendí español y también lengua de señas. Cuando no tengo un intérprete cerca, pues yo me puedo defender solo, no es que dependa de un intérprete. Sí me ha tocado practicar a mí mismo, esforzarme por aprender, por saber cómo puedo comunicarme. Mi identidad es la lengua de señas, como lo venimos manifestando con mis compañeros, pero en la parte personal con los oyentes, la comunicación, ¿cómo se hace? Pues yo en mi trabajo informo, por ejemplo, en lengua de señas, yo trabajo en una radio. Es algo sumamente complicado, difícil, tal vez puedo cometer errores, pero practicando, viendo, se va adquiriendo experiencia, voy aprendiendo más de español, qué significa, cómo poder tener. Mi objetivo es claro, el ser adaptado mi mundo de español a mi mundo de señas. Por ejemplo, sí es complicado en la parte de las noticias cuando se habla, pero si no hay un intérprete no se puede entender. Entonces, lo que nosotros queremos es la lengua de señas para que haya una comunicación más fácil de entender. Sí, lo que comentabas es cierto, ¿no? Como que todas las noticias, como que todo lo que está hecho, vivimos en un mundo y de hecho alrededor está, independientemente del idioma, el audio. Siempre hay audio, siempre hay, todo está dirigido para una comunidad auditiva y se obvia o se omite muchas de estas cosas que a veces son necesarias para ayudar a esta parte. Él mencionaba algo interesante también y es que a veces se necesita algo de responsabilidad, que eso es cierto, ¿no? Como comunidad sorda a veces es importante uno mismo aprender con la ayuda de amigos, familiares, padres. Y esto es muy importante porque los padres cumplen un rol muy importante también para que la comunidad sorda o para las personas sordas empiecen una correcta manera de aprender, ¿no? Que aprendan las señas como su primer idioma, el español como segunda lengua y una vez hacen esto, avanzar, ¿no? Pero siempre se necesita a personas que estén apoyando. Entonces yo más bien quiero también aprovechar y preguntar a Franklin, ¿qué mensaje podría dar a los padres oyentes, a padres que recién empiezan a comunicarse con sus hijos sordos, que están en contacto con esta cultura, a lo mejor que es algo nuevo? Sé que sus padres son oyentes, por ejemplo, entonces, ¿cómo les ayudaría o qué mensaje les daría? Bueno, en este punto, bajo mi experiencia, yo cuando nací, claro, tuve que aprender mucho, tuve mucho miedo del futuro, de los problemas tal vez, cómo aprendería. Mis padres buscaron dónde yo puedo estudiar. Sí, como niño, mi primera experiencia, ¿no? El aprender la lengua de señas también, pero mi segundo idioma como español también. Y tal vez la lengua de señas internacional, ¿no? Como un tercer idioma, pero especialmente la lengua de señas. ¿Por qué? Porque si enseñamos a los niños desde pequeños, y es así, es responsabilidad de los padres, no es fácil para ellos el aprendizaje, ¿no? Creo que lo primero para que el niño se desarrolle mejor y pueda ser un buen profesional a futuro es eso, ¿no? El español, pero su lengua materna, la lengua de señas, ¿no? Viendo al mundo ya de la comunidad con los hijos, tal vez la terapia del lenguaje, muchos de ellos han dejado o después de muchos años han perdido mucho tiempo y esa sí es una barrera.
que la comunidad sorda ha tenido, ¿no? Por muchos años. Entonces sí, como responsabilidad para los padres en cuanto a la educación, a veces tienen miedo, vergüenza, son ocultados, pero es importante desde niños desarrollar su identidad como primero el idioma, ¿no? Igual los padres, ¿no? Comunicarse con ellos para su desarrollo feliz también, inclusive dentro de su entorno familiar. Ujú. Sí, ha topado varios puntos buenos el tema el tema de los padres, igual el tema de las terapias del lenguaje, de los audífonos, implantes cocleares, todo esto que hay. Yasmín también lo ha vivido en cierta parte, entonces, qué mensaje le diría Yasmín a los padres justamente oyentes que a lo mejor recién están iniciando en la cultura, que no saben bien? ¿Qué consejos para que ellos puedan mejorar esta parte también? Bueno, igual mi experiencia también, ¿no? En la escuela, yo estuve en una escuela oyente, inclusiva, ¿no? Y después yo, claro, escuchaba hablar, también podía hablar un poco, pero cuando ya me cambié de escuela y vi la lengua de señas fue un impacto realmente muy fuerte porque hay una diferencia también muy grande, ¿no? La comunicación para mí fue lo esencial, porque sentí que podía comunicarme, que era algo mío, que ya estaba dentro de mí y tal vez algo así sucedió conmigo también, ¿no? Pero fue gracias a mis padres. Siempre tener su apoyo, su impulso, el que nos animen. Yo siempre pienso en que tal vez mis padres pensaban que no podía. No, no fue así con ellos, ¿no? Porque fue una experiencia doble. Mi hermana también es sorda. Entonces mis padres, claro, dentro de su preocupación, también nos animaron, nos dijeron, ustedes pueden, no, nada que no pueden, ¿no? Pero eso fue gracias a mis padres y también gracias al esfuerzo de uno mismo, ¿no? Por desarrollar nuestra identidad, porque la lengua de señas, el español dentro de los dos mundos, no es que la pasamos tranquilos, ¿no? El apoyo de nuestros padres nos ha ayudado a impulsarnos, ¿no? Ser su orgullo para ellos. Ha sido una bonita experiencia para mí, ¿no? Es verdad, sí, el apoyo de los padres es súper importante. Y con cosas pequeñas los cambios son bastante grandes. Como padres uno siempre busca lo mejor para los hijos y cuando son personas sordas empieza el pánico en no saber qué hacer, en cómo va a ser, qué va a ser y las dudas surgen. Pero lo tenemos ahora a vista con ustedes, ¿no? Que ya tienen su carrera, que son líderes de la comunidad. Entonces, el incentivar a padres que recién están pasando por esto y a personas sordas también, que a lo mejor no saben cómo comunicarse con sus padres, hablar de sus necesidades, de qué es lo que necesitan, es la clave también para esto. Sebastián, ¿dirías que es igual tu experiencia que Franklin y Yasmín o fue un poco diferente en tu caso? De lo que pude ver, por ejemplo, de la experiencia de Yasmín y su familia, el estímulo de los padres que le dieron, ahora en el caso de Franklin es diferente, al igual que de todas las hogares y todos los padres que tienen esta parte de una persona sorda. La cultura depende de muchísimas cosas, por ejemplo, cuando tienen un hijo sordo, que no se sabe qué hacer. Realmente, lastimosamente, o sea, no tenemos que ser francos, no se sabe qué hacer. El estímulo, el ánimo, el encomio que se le da siempre es bueno. Sabemos que esto es una barrera, es algo que se puede romper. La comunicación es algo súper importante. Es de donde se genera la confianza. Entonces, donde se aprende primero es la lengua de señas para poder comunicarnos de una manera clara, saber crear lazos con tus hijos, con tu familia, para que así a medida que vayan creciendo, se van capacitando y van a poderse desarrollar como personas profesionales muchísimo mejor y van a estar al mismo nivel de un oyente. Correcto, sí, gracias. Tienen mucha razón. Vemos un factor en común que es el apoyo, ¿no? Y como decían en los comentarios también, la ayuda en la familia, es correcto. La familia, a veces amistades, personas eh, que siempre estén dispuestos a ayudar es muy bueno. Y hemos topado, por ejemplo, el punto de la educación, que sabemos que hace falta mucho, que algunos han avanzado en algunas otras cosas,
Pero ¿qué pasa con otros temas? Por ejemplo, ya cuando hablamos de sociedad, de derechos, aquí en el Ecuador estamos pasando muchas cosas ahorita, cambios políticos, un paro, falta de agua, que la luz, que esto, que el otro. Entonces, ya no es solo el tema de la educación. ¿Cómo están viviendo ellos o cómo perciben el avance en inclusión social y derechos aquí en el Ecuador en otros aspectos que ya no son el tema de la educación, sino ya un poco más en general? Franklin, ¿cómo ves tú todos estos aspectos que ya vienen siendo aparte? Bueno, sí, sabemos que ahora en el Ecuador faltan muchas cosas, ¿no? En cuanto a nuestros derechos en lo social, ¿no? El enfoque directamente de parte de los gobiernos, ¿no? Ha sido muy poco, ¿no? Inclusive sí, ¿no? La comunidad sorda también ha marchado por no solo educación, acceso al trabajo, acceso a la salud y muchos temas que deben ser y son un derecho, pero falta, ¿no? No ha habido un enfoque a la comunidad sorda. Nosotros igual, como ecuatorianos, ¿no? El acceso a lo público, no lo tenemos, ¿no? Muchas cosas se han logrado, pero por suerte, pero falta un desarrollo más profundo dentro de la comunidad, falta más liderazgo también dentro de la comunidad sorda. Porque claro, hemos tenido acceso a la universidad, pero ha sido una lucha y sigue siendo una lucha, ¿no? No es fácil tener acceso. Poco a poco se ha ido avanzando. Ojalá en el futuro continúes. Correcto, sí, es verdad. Yasmín, tienes del mismo punto de vista que Franklin. El avance en cuanto a inclusión social y derechos para ti ha sido igual. Eh, Cuéntanos, por favor. Bueno, sí, tal vez no pensamos igual, porque tal vez la capacitación para nosotros no es igual para la persona sorda que para la persona oyente. Tal vez somos muy pocos que sabemos de español, por ejemplo, ¿no? Porque en educación, como ya habíamos hablado, no estamos al mismo nivel. Por ejemplo, la persona sorda, una persona sorda tal vez que sepa español es diferente con una persona oyente, porque también tenemos mucha diversidad, ¿no? Entonces ese espacio para compartir no sigue siendo igual, ¿no? El idioma, por ejemplo, la persona hipoacúsica es una persona sorda distinta, ¿no? Que tiene distintas necesidades. Tal vez algunos sepan español, otros pueden escuchar, tal vez no entender. Entonces la inclusión en sí, en ese sentido, para la comunidad sorda, en cuanto al idioma, el ser bilingües, creo que falta mucho también. Sí, y eso es un punto bueno porque Jasmine está mencionando esto, ¿no? A veces enfrascamos a todos en un mismo, en una misma botella y decimos, bueno, pone subtítulos y o pone un intérprete y ya, pero obviamos el hecho de que hay parte de comunidad sorda que todavía ni siquiera sabe su propio idioma, y hay algunos que utilizan señas diferentes para la región de la costa, otras para la región de la sierra. Ah, hay un montón de factores que a veces no se toman en cuenta y es importante estos aspectos también, como mencionaba Yasmín, ¿no? Y ya si nos vamos, por ejemplo, me gustaría saber de Sebastián, en el tema médico, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hablamos del tema de medicina, de doctor? Eh, ¿Cómo está esta parte de aquí? ¿Cómo está el avance? ¿Hay alguna mejora? ¿Qué recomendarías en ese aspecto? Bien, buena pregunta. Sí, aquí, por ejemplo, un tema médico. Si es que me llego a enfermar de algo grave, algo fuerte, algo, por ejemplo, una infección intestinal, yo acudo a un médico, ¿ya? La comunicación que tenemos cuando utilizan ya palabras técnicas, hasta ahí llegamos. No se puede tener una comunicación entendible. Ahí sí, lastimosamente, nos tocaría buscar un intérprete que sepa, un profesional que nos pueda ayudar o que más o menos esté capacitado para que nos sepan explicar. O sea, hay que decir las cosas. Ahora sí, ojalá se pueda tener por parte de las autoridades el acceso más a este servicio. Se podría hacer por videollamadas o un perfil de un profesional que pueda tener
esta ayuda con detalles para poder uno tener una comprensión en la comunicación que se haga fácil. Sí, o sea, hoy es aquí en Ecuador, empezó, se está dando, poco a poco se ha ido avanzando, pero todavía nos falta mucho. Sí, muy bien. Y Sebastián mencionaba interesante esta parte de la comunicación. De hecho, recientemente fue activado el COSORI, que es de lo que hablaba Sebastián, y ha ayudado bastante en la parte del tema de medicina. El COSORI, igual para los que no sepamos o no seamos del Ecuador, es esta videollamada que pueden hacer la comunidad sorda o oyentes de manera gratuita para dar interpretación a una persona sorda. Entonces, la persona sorda llama y necesita algo tal vez del doctor, de algún otro tema, llama directamente al COSORI, se le pone un intérprete y tienen esta comunicación. No tiene un espacio de tiempo, no es ilimitado, pero de alguna u otra manera sirve para tener un poco de avance en esta parte para que ellos puedan solucionar algo de emergencia, como decía Sebastián, cosa que es importante y súper buena. Pero sabemos que a veces uno para, no sé, tal vez ir al doctor o incluso en el tema ya más social, 10 minutos a veces ni siquiera sacar el turno, ¿no? Y a veces uno se demora mucho más tiempo, entonces complica mucho más las cosas y contratar a un intérprete a veces no se tienen los recursos económicos, hay algunos que tienen los precios un poco más elevados, otros más bajos, algunos no tienen mucha experiencia, entonces todo se junta, creo yo, ¿no? Y viene siendo un poco complicado. Y Franklin, teniendo en cuenta todos estos aspectos que vimos ahorita, entonces, ¿qué nos dirías a nosotros como oyentes, como comunidad que estamos conectados, incluso aquí en el Zoom, de diferentes países? ¿Qué podemos hacer entonces para poder ayudar? Porque a veces decimos, bueno, ya aprendo lengua de señas y es suficiente, pero podemos hacer más. ¿Qué es lo que podemos como sociedad dar como oyentes a la comunidad sorda para mejorar esto? Por ejemplo, sí, aquí en el Ecuador la comunidad sorda y la comunidad oyente nos hemos venido, ¿no? Aprendiendo a comunicarnos, ¿no? El aprendizaje tal vez en la educación y salud en este caso, ¿no? Tal vez vamos por la ley, ¿no? La política, lo que va manejando también este país, ¿no? Viendo otros países del desarrollo, por ejemplo en Europa, ¿no? El aprendizaje es totalmente distinto. Entonces, tener un respaldo, ¿no? Congresos, talleres, capacitaciones para escoger igual líderes de la comunidad sorda y poder juntos lograr, ¿no? Y construir tal vez un Ecuador mejor para todos. No es que somos egoístas, que todo es para mí, no. Creo que somos un país, hablando ya del Ecuador, entonces en eso sí, yo creo que las leyes deben mejorar en cuanto a la salud también, ¿no? Y otros espacios que nos unen, ¿no? El progreso de la comunidad sorda significa el progreso del país, ¿no? Entonces, igual que otros países, comunidad oyente de otros países, para mejorar y ayudar a la comunidad sorda deben conocerla también, ¿no? En cuanto al trabajo, a la salud. Entonces, creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Las leyes. Sí, gracias Franklin, es un buen punto también, gracias por las sugerencias. Yasmín, ¿tú nos recomendarías algo como oyentes y como desde el punto de vista también eh, como mujeres muy importante que nos ayudes en estos espacios? Tiene problemas de conexión. No nos ve todavía. Sí, está un poquito entrecortada. Ahí nos ves bien. Sí, perfecto, ahora sí. Sí, generémosle nuevamente la pregunta, por favor. ¿Qué opina ella o qué nos recomendaría a nosotros como oyentes para entender mejor a la comunidad sorda y ayudarles, que no sea solo aprender lengua de señas?
Bueno, sí, obviamente sí, sabemos que no solo para la comunidad oyente que piensa que solo es la lengua de señas aprender, sino aprender de la cultura de la comunidad sorda. ¿Qué significa? ¿Qué vive la persona sorda? Sus experiencias. El español, que es distinto, que es un idioma distinto, nuestra cultura, de pronto palabras, ¿no? Tal vez que no se debe decir sordomudo, ¿no? Un lenguaje positivo. Entonces, todas estas cosas que son realmente básicas, que no sabe la comunidad oyente, es eso, ¿no? Conocer, aprender, ¿no? Y todo debe ser este aprendizaje para todos en igual. La inclusión, nuestro lenguaje que es bilingüe, no solo es aprender lengua de señas y ya, realmente me conecto con la comunidad sorda, soy inclusivo, sabes a profundidad qué significa ser una persona sorda. Sabes que somos capaces, que podemos hacer muchas cosas. Tal vez las personas sordas que viven en pueblitos distantes, pequeños, no saben lengua de señas. Entonces, somos inclusive diferentes niveles dentro de nuestra comunidad. Eso es el aprendizaje. Y esos puntos son súper importantes. Gracias, Yasmín, por mencionarnos. Hablamos de elementos culturales, ¿no? A veces la gente, como decíamos antes, cierra, ¿no? Y decimos, bueno, los sordos son un grupo de personas con discapacidad y punto, hasta ahí quedamos. Pero entendemos que forma como parte de algo más grande cuando le dicen, bueno, es una cultura, pero ¿cómo va a ser una cultura? Pero que no tiene. Entonces, la gente no entiende bien que esta cultura incluye mucho más, ¿no? Las señas que forman parte de su nombre, chistes, costumbres, formas de comunicarse, todo que conforma parte es muy bueno. Y como ella menciona, no son igual todas las personas solas en todo el lugar, las personas que están más alejadas, por ejemplo, de la ciudad, que ya son parte de la zona rural, complica mucho más aún la cosa porque ni siquiera conocen su propio idioma y, y todo va poniéndose en una bolita, ¿no? Se va complicando. Entonces, justo ya que comentaba y que mencionaba Yasmín este punto como último bloque para ir cerrando, hablemos del futuro y de la comunidad sorda. ¿Cómo ven a las nuevas generaciones de jóvenes sordos más empoderados, con más oportunidades, menos? Comparemos con lo que ustedes vivieron, con lo que ahora están las nuevas generaciones de jóvenes sordos. ¿Qué les dirían o cómo los ven? Por ejemplo, Sebastián, ¿qué nos diría acerca de eso? Ok, sí, de lo que tú mencionas se ha visto y wow, los niños hoy son diferentes, los jóvenes, los adultos. Te voy a contar mi experiencia de cuando yo empecé con la parte de la lengua de señas en la enseñanza. Los niños captaban súper rápido las señas. Hay a los adultos que se otra vez o hacerlo un poco más despacio, practique un poco más, explicarles cómo, lo que decía Yasmín, el tema de la cultura sorda, por qué, pero en cambio los jóvenes lo captan muchísimo más rápido. Hay personas que sí lo entienden, no lo entienden, hay de todo, pero en el tema de los oyentes, lo que se puede hacer es incluirlos a los jóvenes sordos, que abran su mente, que entiendan cómo se puede compartir. A más de la comunicación, tenemos muchísimas cosas más para compartir. Es verdad, sí. Volvemos al punto de compartir, que es muy importante. Franklin, ¿tú qué les dirías a los nuevos jóvenes sordos que todavía no pasan por muchas de las cosas que a lo mejor ustedes ya han pasado? ¿Qué consejo les darías a ellos o cómo los ves también? Bueno, para los niños, ¿no? Niños y niñas que están aprendiendo, ¿no? Que tal vez son más dulces, más inocentes. Tal vez nosotros nos ha tocado fortalecernos, ¿no? A las burlas, al bullying, a la discriminación. Entonces, ahora estamos como a tiempo, ¿no? Es más temprano para ellos aprender en ese caso también cómo defendernos siendo grosero, ¿no? Porque todavía hay discriminación. Entonces, creo que también el entendimiento para los niños a la par, ¿no? De su aprendizaje con su propio idioma también, fortalecerlo con el español, ¿no?
a esta edad temprana, podemos hacerlo, ¿no? No es que, bueno, son niños y no, tienen que ellos, sabemos, y van a mejorar este futuro, ¿no? Eso es lo más importante ahora, ¿no? Interesarnos y preocuparnos por el futuro, porque no hay todavía ni siquiera un comienzo. Entonces, sabemos que al futuro, cuando sean grandes y viejitos, ojalá podamos seguir, ¿no? Con esta lucha y este apoyo. Las asociaciones, los gobiernos, la presidencia, líderes, todos podemos hacer. Sí, el punto clave es eso, ¿no? Desde niños ayudarlos, porque como niño ya el cerebro aprende mucho mejor, reacciona bien y aprender dos idiomas en realidad no es difícil si se lo hace de la manera correcta, como decía Franklin, y tiene mucha razón. Creo que Sebas, antes de darle el paso a Yasmin, tenía un punto que dar, creo que está alzando la mano. Sí, quería añadirte un poco más. En cuanto a lo que decían, sí es verdad, desde hace tiempo atrás, cuando la tecnología no era tan accesible, no había un diccionario, había que irnos hacia una biblioteca, algún lugar, investigar, se pasaba tiempo, era lejos, pero hoy ha cambiado todo. La tecnología ahora nos ha acercado de una manera más fácil la investigación. ¿Qué significa? El educarnos, el aprender, la información, la cultura sorda. Realmente eso nos ha ayudado a nosotros. Entonces, sí debemos pensar positivo, hay cosas positivas, negativas, pero tenemos que saberlas controlar. Sí, de hecho, Sebastián tiene mucha razón, la tecnología creo que es el punto clave para la comunidad sorda también, las videollamadas pueden comunicarse de manera más accesible, los videos en lengua de señas, la subtitulación, eh, ha ayudado y tienen razón, hay que saberlo aprovechar, eso es lo importante y ese es el tema crucial aquí, ¿no? Saberlo aprovechar de manera correcta para generar un cambio positivo. Yasmín, cuéntanos igual tú, ¿cómo ves a la generación de sordos, mujeres sordas también, que es importante? ¿Cómo les ayudaríamos? ¿Cómo les ves? ¿Y qué les aconsejarías a los jóvenes y niños sordos que están empezando en esto? Bueno, según, claro, mi experiencia, ¿no? Cuando yo era niña, el impulso, ¿no? Me ayudó a desarrollarme, pero también cómo fue la enseñanza de mis profesores también, y ahora también hago una comparación con los niños, cómo está su progreso, y sí me ha ayudado a meditar, porque no es la misma, ¿no? Porque antes no había la tecnología, ¿no? La enseñanza, las palabras, nuestro aprendizaje era muy lento, ahora creo que es más fácil para ellos por la tecnología, pero creo que en cuanto a la educación, la inclusión, lo que más nos sostiene no es eso, ¿no? Es lo más importante es el idioma, creo, aprender en la escuela como primer idioma la lengua de señas va a ayudarle a él a incluirse en la comunidad oyente. Creo que eso es lo primero, ¿no? Que el niño sea bilingüe, también el español, ¿no? Para fortalecer y vivir esa verdadera inclusión, ¿no? Para compartir. Pero primero, creo que es eso, ¿no? Lo primero para que un niño sordo se desarrolle es eso. Qué importante, sí, sí, sí. Y yo más bien quiero agradecer también a las personas que están comentando en el chat porque es enriquecedor ver cómo este espacio se construye justamente con los aportes de todos. Quiero agarrar una de las preguntas que está ahí y mencionarle a Franklin porque se ha hablado mucho de las mallas curriculares o de las escuelas públicas. Aquí tal vez no solo en el Ecuador, tal vez en algunos otros países también que se debe enseñar la lengua de señas como un idioma, como algo obligatorio, para que cree un puente de comunicación desde la infancia o viceversa también, que se enseñe español como idioma a la comunidad sorda. ¿Qué opina Franklin de esto, de que a la comunidad sorda, pues como materia en las escuelas o colegios se les enseña el español y viceversa también, que en las escuelas y colegios se les enseña lengua de señas, al menos de manera básica, a jóvenes y niños para el tema de la inclusión? ¿Cómo lo vería? Bueno, sí, mi opinión es, estoy de acuerdo. Los niños, el aprendizaje de ellos en cuanto a la lengua de señas y el español tiene que ser, ¿no? O el ASL, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad también de aprendizaje, ¿no?
Hay personas que de pronto pueden traducir, ayudar a traducir, las personas sordas también, por ejemplo, para la comunicación que sea más accesible, inclusive escribirnos, ¿no? Creo que es importante. Sí, correcto. Sebastián, igual, ¿cómo opina tú en cuanto a eso? Bien, mi respuesta de lo que mis compañeros dicen y lo que dijo Franklin, sí estoy también de acuerdo con lo que él menciona. Es muy importante el ser bilingües, el que las dos comunidades emprendan el idioma de cada uno, porque en el futuro va a ser un perfil mucho mejor. Vamos a tener un bilingüismo. Entonces, sí es verdad, estoy de acuerdo en que se enseñen los dos idiomas. Ah, tu micro cerrado. Perdón, gracias por su respuesta. Sí, creo que es muy importante y todos concordamos con ello, ¿no? El programa bilingüe ayuda muchísimo a que la comunidad sorda se desarrolle debidamente como es debido, ¿sí? Aprenden el español porque estamos rodeados, estamos en un país en donde se habla español, pero sin dejar de lado sus raíces, que es la lengua de señas ecuatoriana. Entonces, el niño aprende estos dos idiomas al mismo tiempo y después nos evitamos muchos de los problemas a los que nos enfrentamos ahorita, ¿no? Y que han enfrentado Sebastián, Franklin, Yasmín al momento de ingresar, por ejemplo, a una carrera en una universidad en donde no se conoce en términos, en donde no se saben palabras, en donde comunicarse llega a ser un poco más difícil. Entonces, pasos como estos son muy importantes y sería bueno aplicarlos no solo en una que otra escuela, porque tampoco podemos ser negativos, no es que no haya. Hay en algunas escuelas y colegios, pero sí debería ampliarse, ¿no? Esta parte. Algo que mencionaban también en el chat es cómo ayudar entonces a las personas sordas que no están en provincias principales. Por ejemplo, aquí en el Ecuador estamos en Quito, que es la capital, Guayas, que es otra provincia también bastante grande, pero si nos vamos a otros rincones más lejanos del Ecuador, ¿cómo ayudamos a esta comunidad sorda que está un poquito más alejado, tal vez que viven en el campo, que no tienen acceso a la tecnología? Muchos otros factores que pueden haber. ¿Cómo creen ustedes que podemos ayudar a este grupo de personas sordas? ¿Cualquiera? ¿Para quién? Franklin, alza la mano. Sí, para Franklin, por favor, que alza la mano. Bueno, es una buena pregunta porque en pueblitos más alejados falta la atención, ¿no? Tal vez en ciudades más grandes hemos ido avanzando, pero sí, ¿no? Ha faltado proyectos, tal vez gubernamentales, en lugares más aislados donde está la comunidad sorda, en campos, en pueblitos pequeños, tal vez inclusive para ir a clases es muy lejano, no tienen acceso a la educación, no hay tecnología, valores. Entonces, claro, es difícil para la comunidad sorda lejana tener ese acceso. Yo creo que un mejor plan del gobierno. Un plan, sí, interesante. Yasmín, por favor, igual, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Cómo ayudáramos a este grupito un poco más lejos que necesita también de nosotros? Bueno, personalmente, hablando en Guaranda, donde yo nací, ¿no? Hay muchas personas sordas en pueblitos aislados. Yo lo he visto. ¿Cómo? ¿Cómo ayudar? Ha sido un pensamiento, por ejemplo, ni siquiera la educación es demasiado distante. Por ejemplo, buscar personas, bajo mi experiencia, por ejemplo, en Riobamba. Yo vivía en Guaranda y para ir a Riobamba era bastante lejos, ¿no? Entonces yo me tenía que trasladar. Incluía diferentes cosas, inclusive quedarnos como un internado, quedarnos, porque era lejos regresarnos a casa. Entonces yo creo que sí, ¿no? Tal vez la economía también es un factor, ¿no? Para el acceso, ¿no? El apoyo, la educación, cómo seguir apoyando a la comunidad es una necesidad que hasta ahora tal vez como comunidad no se ha resuelto, ¿no? Inclusive en los oyentes o tener una educación cercana, profesores tal vez que puedan enseñarlos. Pero eso sí, sigue siendo un plan del gobierno. Sí, gracias. Y hay mucha razón en esto. Son los estudiantes de doble zapato, ¿no? Donde los estudiantes salen
de casa, tienen que llevar otra mudada de ropa porque tienen clases a 1 hora de ir a la escuela, donde no hay acceso a tecnología, donde no hay intérpretes, donde tienen que cambiarse de zapatos porque no hay calles, donde hay de todo, ¿no? O sea, seguimos en el punto de que ya tenemos cosas que se complican de por sí como para nosotros los oyentes y los grupos más lejanos y como personas sordas es mucho más duro aún, entonces es complicado esta parte de aquí. Gracias por contarnos de estas experiencias. Yo para finalizar, quiero más bien ahora que nos den un mensaje como personas sordas a la comunidad sorda y oyente. Si pudieran dejarles un mensaje, si pudieran decirles algo, igual teniendo en cuenta que los que estamos conectados a lo mejor no todos somos del Ecuador, sino a lo mejor personas sordas que están en otros países, qué les dirían a ellos, a sordos y oyentes? Sebastián, contigo, por favor, empecemos. Bien, yo lo que quisiera decir, sí, en este caso a las dos, que sí es súper importante el que sigamos aprendiéndonos, por ejemplo, en el tema de los oyentes. eh, el tema de un sordo, de cuando nace sordo, qué hacer, cómo hacer. Entonces podemos aprender lo primero, la lengua de señas. Sabemos que necesitamos una comunicación clara, por esa misma razón necesitamos aprender cuál es su cultura. Sí se puede, se necesita ánimo, estímulo, sí, pero si tenemos un objetivo claro, que en este caso son los hijos, esto realmente nos va a motivar, va a ser el apoyo que nosotros necesitamos para mejorar. Como sugerencia para los sordos es que puedan poner un poquito más de esfuerzo, practicar, aprender, interesarse por autoformarse. Ojalá aquí se pueda hacer en el Ecuador la parte más inclusiva. Sabemos que sí se puede, se está logrando poco a poco mejorar esto, pero sí, en todos los países, como estamos aquí conectados de diferentes maneras, sabemos que se pueden romper estas barreras que hemos venido conversando y desarrollarnos más. Gracias a todos. Gracias, gracias, Sebastián. Franklin, por favor, ¿qué mensaje igual darías a la comunidad sorda, nacional, internacional y a oyentes también, como para dar un pequeño cierre? Bueno, la comunidad oyente, padres, tal vez mi consejo sería para ellos, ¿no? Mi mensaje, ¿no? Les pediría de favor el respeto a sus hijos sordos, ¿no? No decir palabras negativas hacia ellos, sordito, pobrecito, porque eso es un error muy grande, ¿no? No es que no importa nuestro crecimiento y desarrollo, depende, ¿no? De las palabras positivas que podamos enseñar dentro de la comunidad oyente y sorda para que sea positiva, ¿no? El respeto a sus hijos y a su identidad. Gracias, Yasmín, por favor. Bueno, un consejo para todos en general, el apoyo a nuestra comunidad, no es que es algo que se está empezando, el apoyo a la comunidad sorda y comunidad oyente, ¿no? Unirnos. Y eso será un fundamento también, ¿no? Incluirse en la comunidad, por ejemplo, tal vez en el tema psicológico, inclusivo, el apoyo a la comunidad sorda es esencial, ¿no? Tal vez solo con un paso será suficiente, pues no lo es, ¿no? La oportunidad que tenemos y el apoyo que necesitamos todavía es mucho y falta, ¿no? La comunidad oyente y sorda debemos crear este fundamento juntos. Creo que eso es lo importante. Gracias, gracias, Yasmín. Son buenos mensajes. Creo que eh, con poco hacemos mucho. En realidad, es lo que yo puedo salvar de lo que dice Sebas, Franklin y Yasmín. A veces con gestos como el respeto, que en realidad ni cuesta mucho, el apoyo, el estar ahí, el estar presentes tiene un impacto muy positivo dentro de la comunidad sorda. Gracias Sebastián, gracias Franklin, Yasmín, por compartirnos un poco su experiencia. Sabemos que en 1 hora, en 1 hora y media es imposible saber todo lo que han pasado, todo lo que han hecho, todo lo que han luchado para lograr lo que han logrado. Pero esperemos que también los demás hayan disfrutado de las experiencias, hayan podido comentar. Gracias también por estar presentes en el chat.
Recuerden que mañana continuamos con otra programación. Antes de despedirnos, sí, me gustaría que todos los que podamos encendamos la cámara para tomarnos como una foto final, para ver todos los que hemos estado, poner algún emoticono, tal vez hacer la seña internacional de amor y cerrar el espacio como nos merecemos. Entonces, mientras vamos encendiendo los que podamos, déjenme, yo voy quitando el anclaje para salir todos, ¿sí? Un segundo, hasta eso y vamos prendiendo. Igual, como estamos bastantes, a lo mejor nos tome unos 15 segundos en tomar la foto, por favor. A ver, eliminar destacado. Me elimino también yo. Me elimino. Esperen un ratito. Un ratito. Ahora sí, estamos todos en galería. Qué guapo. Voy a poner solo para los que estén con video. Entonces, si podemos prender, listos en 3, 2. Esperen que se están uniendo ya más personas. Otra vez. 1, 2, 3. Chévere, muchas gracias. Gracias a todos por haberse conectado, por estar aquí. Felicidades a todos. Que tengan una muy buena noche. Los que deseen acompañarnos, nos vemos el día de mañana. Gracias a los ponentes, intérpretes, comunidad sorda y oyente que estuvieron el día de hoy. Que descansen.